Bienvenidos, esto es Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Hoy les traemos un concepto clave en la economía, pero sobre el que no hay casi nada de consenso. Clase social. No hay una sola manera de definir clase, ¿no, chicas? Y no, la verdad, es complicado. Sí. Muy complicado. El primero que lo intentó, podemos remontarnos a Marx, que lo definió en términos de la propiedad de los medios de producción, y de ahí desprendió dos clases, la clase capitalista y los trabajadores o proletarios. Pero es muy poco frecuente que alguien se autoperciba en términos de clase con esta categoría, ¿no? Y de hecho fue muy criticado por Weber, que discute esta definición de Marx. Dice que se queda corta e invita a pensar a la clase social incorporando otras características como, por ejemplo, el estatus, y crea la teoría de la estratificación social. Sí, y otra, digamos, esto es un término, si se quiere, que se sigue debatiendo, por lo menos es mi opinión. A mí, si bien hay una diferenciación clara entre lo que es un capitalista y un proletario a través de la propiedad de los medios de producción, esto ha cambiado mucho con los años y hoy en día siento como que no es suficiente, que ha quedado un tanto obsoleta que la clase se divida solamente en esos dos grupos. Y en este sentido quiero traer a la charla, al debate, a un sociólogo francés que se llama Robert Castel. Él escribió en la década del 90 acerca de la sociedad salarial, donde ya no se trata solamente el asalariado, no es solamente aquel que pertenece a la clase obrera, sino que engloba en ese mismo término a una masa heterogénea de trabajadores que tiene que ver no solo con obreros, sino que también hay jefes, hay profesionales, hay empleados, hay asalariados burgueses, digámoslo. Entonces se dan una suerte de subclases dentro de la gran clase de trabajadores, donde el gran conector de uno con la sociedad es el trabajo, pero lo que a mí me resulta interesante es que ya no solo también queda determinado la clase social conforme al ingreso, sino que el trabajo te da acceso también a una vida social, llamémoslo entre comillas, y en esa vida social, las interacciones que uno genera, es esa clase en donde uno se siente identificado, ¿no? Se diferencia de los demás a través de esas interacciones que uno va logrando con el día a día, y siempre también, obviamente, anhelando subir, ¿no? A esas clases, entre comillas. Ay, no me gusta decir clases, pero esas clases o esos estratos, estar mejor, digamos. Pero bueno, quería hacer mi aporte, que parece que hoy decir solamente dos clases, asalariados y no asalariados, queda un poquito corto. Dentro de la gran masa de trabajadores se puede hoy discernir distintos estratos, llamémoslo. Sí, también yo a muchas veces pienso tipo las contradicciones, ¿no? También hay una diferencia muy grande entre los capitalistas. No es lo mismo ser Pablo Roca que ser el dueño de una pyme. Y son todos capitalistas. Podemos poner a toda esa gente en la misma bolsa, tienen exactamente los mismos intereses. Claro, pensarlo como un artesano o un herrero. Quizás es dueño de sus propios medios de producción, pero yo no lo veo como Nardelli de Vicentín. No sé si me explico. Sí. Quizás se autoemplea, tiene los medios de producción, pero de ahí no pasa, digamos. Claro. Y bueno, también los estudios económicos suelen elegir el ingreso como un proxy de clase social, pero eso también se queda corto, porque hay gente que por ahí tiene un ingreso muy alto, pero que no se autopercibe por ahí de clase alta, por el lugar en el que nació, por el estatus del que habla Weber. Entonces hay como un montón de factores que hacen a la clase social y que
modifican nuestra percepción de a dónde pertenecemos, ¿no? Ustedes, como consigna de hoy, queremos saber ustedes cómo se autoperciben, ¿no? Sí, a mí me parece que la autopercepción, a veces uno cree que es más rico de lo que es o más pobre de lo que realmente es. Y esto que mencionaste, Noé, me hace acordar a una foto que se hizo viral en Twitter, que es la imagen les voy a contar, es un Fiat Duna. ¿Lo ubican en el auto Fiat Duna? Sí. Medio picado. ¿No? Bueno, es un auto de los 90, 80, muy cuadradito. Que no es una alta gama, digamos. No. Va más tirando tiene 1000 años. Tiene 1000, claro, es un auto medio... es un caño, digamos, pero bueno, este Duna justo estaba medio picado, estaba medio mal estado. Y en una de sus ventanillas tenía una pancarta que decía: todos somos Vicentín. Entonces yo digo... La autopercepción, ¿no? Claro. Me preguntaba, este señor, ¿en qué se siente Vicentín? ¿Por qué cree que él es Vicentín? ¿En qué parte? Sí. Ojo, quizás todos somos Vicentín porque todos estamos endeudados y no sabemos cómo pagar. Bueno, puede ser que venga por ahí, no sé. O sea, yo a Vicentín me lo imagino, o sea, el dueño de Vicentín anda en yates y no anda en un Fiat Duna picado, me parece. Pero bueno, no importa. O sea, yo pensaba, este señor cree que el gobierno le querría expropiar su auto. No sé, me generó muchas dudas. Entonces digo, este señor quizás se autopercibe en su clase social, no como una clase obrera. No sé, estaba como defendiendo intereses que Marx se volvería loco con esa foto, me parece a mí. Sí, mal. No te la agarra una CB si de esa foto. Pero bueno. Claro. Entonces yo digo, un empresario saldría con una pancarta en su yate a decir todos somos el señor del Duna y defendería los intereses de este señor. O sea, o los empresarios defienden los intereses de los empresarios, tampoco, como que no hay una... no lo sé. Entonces me generan esas dudas. Sí, igual en este caso, sí me parece que cuando vemos trabajadores con la bandera de hoy es Vicentín, hace una semana fue Pablo Roca, tiene que ver, me parece a mí, con esta ideología de que si al empresario le va bien, vamos a tener trabajo y va a haber inversión. Con esta idea de que el Estado no vaya en contra de la propiedad privada porque así nos va a ir peor a todos. Creo que, digo, porque uno creería que uno se puede confundir de alguna manera con la clase social entre los estratos próximos, pero si me hablas, si ese Fiat Duna representa algo tan picado y Vicentín algo tan grande, no sé si esto responde a una confusión o tiene que ver con esta otra cuestión más de fondo, que es el hecho de decir, che, no vayan contra Vicentín porque Vicentín es el que nos da de comer o es el empleo para nosotros. Es que yo creo que lo gracioso era la frase de todos somos Vicentín. No era defiendan a Vicentín o defiendo a Vicentín, él se creía Vicentín. O sea, por eso era lo bizarro de la frase, pero bueno, chicas, no las voy a aburrir más con Vicentín porque... Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de movilidad y de humor social, hablando un poco de todo, y para eso tenemos un invitado que es el más indicado, especialista en behavioral y big data, Daniel Aramí. No se lo pierdan. Además vamos a hablar de LATAM y de FaceApp, que fue furor esta semana. Bueno, y hablando de movilidad, en el tema de la semana de hoy vamos a hablar de otro tipo de movilidad que tiene que ver con la empresa LATAM, o LATAM, me confunde, no sé dónde tengo que decir el acento. Y sabemos que la pandemia está pegando fuerte en la economía en muchos rubros, pero especialmente en lo que es la industria turística y la aerocomercial, y esta semana se conoció la decisión de que LATAM quiere cerrar su filial en Argentina. Esto implica que lo que se estaría dejando de operar son los vuelos de cabotaje, entiendo que los que son internacionales van a seguir operando. Esta decisión se toma luego de que el Estado los intimara a pagar el 100% del sueldo a sus empleados. La empresa venía pagando el 50% aproximadamente, bueno, vienen discutiendo el número, a los empleados, a pesar de haber recibido ayuda del Estado.
Y este problema se destapó especialmente porque la empresa venía haciendo acuerdos individuales con los empleados que acepten una reducción salarial, habida cuenta de que no había operaciones durante la pandemia, pero la mitad de los empleados aproximadamente no habría aceptado, y ahí es cuando intervino el sindicato y se armó la hecatombe y salió de toda la luz. Pero también es cierto que LATAM Airlines ya se había declarado en quiebra en mayo de este año en los Estados Unidos. En ese momento presentó un plan para reestructurar la empresa en algunos países de América Latina. Argentina no estaba incluida, pero no porque no hubiese problemas, sino porque había algunas cuestiones regulatorias que no hacían que Argentina, que no permitían que Argentina esté involucrada en ese primer plan. El caso puntual, que mismo los directores lo han indicado, que LATAM Argentina en los últimos 3 años tuvo pérdidas por 350 millones de dólares, es decir, que ya venía mal previo a la pandemia. Y LATAM Airlines, digamos, esto no es solamente Argentina, está actualmente negociando el acceso a una línea de capital por 1.500 millones de dólares, y también manifestó que entre enero y marzo de este año tuvo pérdidas por 2.120 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de una empresa que ya viene con problemas desde antes de la pandemia. Claro, desde antes del coronavirus. De ala caída en vez de capa caída. Claro, el virus de las aerolíneas, como escuché en algunos títulos y me impactó. Y es verdad. Igual si vamos a hablar de LATAM en Argentina, LATAM en Argentina, ya en el año 2013, ya digamos que LATAM llegó a Argentina medio a los ponchazos, porque el gobierno argentino en ese entonces no quería competencia para aerolíneas argentinas. Entonces en 2013 tuvo una pelea con el gobierno debido a, no sé, fue un tema bastante, yo me lo acuerdo, pero no sé si la audiencia se acuerda. Hubo peleas por un hangar en Aeroparque donde le hicieron desalojar el hangar a LAN, y LAN después lo judicializó, y después también el gobierno no le otorgaba todas las rutas dentro del país porque no quería que compita. Entonces, a pesar de todas estas trabas que tuvo burocráticas, hasta el 2015 a LAN le fue bastante bien en Argentina, pero después, no sé si se acuerdan, pero en 2015 hubo una democratización de los cielos, se dijo, o algo así, y empezaron a venir las low cost, que empezaron a competir con lo que era la TAM Argentina en vuelos de cabotaje, y eso explicaría cómo le empezó a ir no tan bien, digamos, con números más negativos desde 2015 hasta la actualidad. Sí, se dice que en 2018 y 2019 fueron los 2 peores resultados que tuvo la empresa, si se consideran los últimos casi 10 años. Sí, claro. Yo lo que quería traer un poco, además de los números en Argentina, es lo que está pasando a nivel mundial con la industria aerocomercial, porque es realmente dramático. Es una de las primeras cosas que entró, por decirlo de alguna manera, en cuarentena. Fue una de las primeras cosas que paró su actividad porque fue el canal de transmisión del virus. Y hay una muy buena nota en página 12 por Javier Lekowitz, donde nos tira varios números que son muy impresionantes. Entre abril y mayo se calcula que el tráfico aéreo cayó un 95%, y de enero a julio las aerolíneas cancelaron a nivel global vuelos por 7.5 millones de dólares. El abril pasado la demanda de pasajeros cayó un 94%, y a raíz de todo esto hay diferentes aerolíneas de primera línea, como por ejemplo Air France, que están lanzando planes de despido y retiro voluntarios. En el caso de Air France, que hasta 8.300 personas. En el caso de Lufthansa, que también recibió un rescate por parte del gobierno alemán, o estaban a punto de, lo estaban negociando, también planea un recorte de 10.000 puestos de trabajo. Por otro lado, American Airlines, que es la empresa con mayor cantidad de aviones en el mundo, anunció un recorte de 5.100 puestos y retiros voluntarios para 34.500 puestos temporarios. Son números exorbitantes. Otras aerolíneas tomaron otros caminos, y por ejemplo British Airways, EasyJet y Ryanair, perdón, tienes razón. Sí, que son aerolíneas que vuelan en el Reino Unido, emitieron un comunicado
un comunicado donde anticipaban acciones legales en contra del gobierno británico por establecer la cuarentena obligatoria y por las pérdidas que eso les acarrea. Hay estrategias para todos los gustos, ¿no? Más allá de eso, también hubo varias aerolíneas que declararon la quiebra, 12 según recuenta página 12, e iniciaron los procesos de reestructuración de sus deudas con proveedores, bancos y gobiernos. Sí, es que hay que soportar también estar sin operar con los costos de mantenimiento que tienen los aviones. No es fácil, me parece que esta industria, si no es la más golpeada... Sí. Tal cual. El que la vio fue Warren Buffett, que es el mayor accionista de American Airlines, United, Southwest y Delta, que desde abril vendió sus acciones por $6.500 millones. Y luego, a mediados de ese mes, el gobierno de Estados Unidos decidió destinar $25.000 millones para rescatar a estas gigantes de la aviación. Es realmente un descalabro lo que está pasando en la industria aeronáutica, y el único que parece tener una respuesta para esta industria son los estados, ¿no? Sí, mira, te digo que yo veo un futuro de esta industria con una predominancia de empresas de bandera, digamos, como en aerolíneas argentinas y no sé. Volar va a ser una cuestión de estado, ¿no? Claro, me parece que como van a ser... Algunos estados van a rescatar aerolíneas, como vimos con Estados Unidos, seguramente se quede con parte de la cartera de esas empresas, entonces veo una predominancia de la participación estatal, ya sea por rescates o porque eran del Estado desde antes. También veo que las empresas que logren sobrevivir probablemente compren a precio de oferta, a las empresas quebradas, haya mucha fusión, concentración, o sea, menos oferentes, lo que podría generar obviamente, como la teoría económica dice, menos cantidad de oferentes pueden hacer como tratos entre ellos y aumentar el precio de los pasajes. Y también hay que tener en cuenta cómo van a ser los protocolos sanitarios después de que pase un poquito y se vuelva a abrir las fronteras entre los países, que quizás tengan que haber un asiento libre de por medio o más controles previo al embarque, lo que seguramente también aumente los costos de estas aerolíneas. ¿Opinan como yo, chicas? ¿Qué ven en el futuro? No, quería hacer un comentario respecto a eso, que es un poco similar a lo que habíamos estado hablando la semana pasada. En realidad, sí, la teoría dice que los precios aumentarían. El tema es que hay que ver si va a haber una demanda que convalide esos precios, debido a que, bueno, la pandemia está dejando a todos en la lona, digámoslo. Va a haber obviamente gente que va a poder hacerlo y que con sus ganas y el afán de viajar lo va a hacer, pero quizás tampoco haya tanta demanda que les permita a estas aerolíneas elevar tanto los precios. Hay que ver cómo se empiezan a acomodar en realidad una vez que vayamos volviendo a la normalidad. No sé si va a ser tan lineal ni tan rápido. Sí, yo veo un mundo con un comportamiento donde tengamos que adaptar nuestro comportamiento a otra realidad. Bueno, las empresas, por ejemplo, están pensando en el teletrabajo como una forma permanente, en ahorrar costos de alquileres en edificios enormes y que trabajemos en casa, y se preguntan si la convención anual que se hacía todos los años en algún lugar diferente del mundo era tan necesaria, ¿no? Creo que la demanda va a estar muy, muy golpeada. ¿Y saben qué me imagino? Acá ya estoy flasheando, pero me imagino que por ahí los grandes ganadores de la pandemia, por decirlo de alguna manera, no sé, Netflix, sí, va a ser el nuevo dueño de las aerolíneas. Entonces te va a dar una experiencia multimedia arriba del avión. Pues se viene ojo que no es imposible, ¿eh? No. Ahora, con eso que estabas diciendo, no, es cierto, hay muchas reuniones que son innecesarias y muchas cosas que... Pero... Sí, no, pero lo que sí igual tengo como mi opinión también un poco para el otro lado, de que eso también genera esa actividad económica, genera consumo, genera puestos de trabajo también. Entonces, bueno, hay veces que yo observo actividades que se realizan y que uno podría decir es necesario de todo esto, bueno, pero por todo esto quizás hay alguien que tiene
que tiene un sueldo, entonces es un poco debatible también. Seguro, seguro. Bueno, si les parece, cerramos acá y abrimos hilo. Y nos vamos a meter en el abro hilo de hoy. Y para el abro hilo les traigo una aplicación que fue muy usada en estas últimas 2 semanas y despertó mucha polémica en el mundo Twitter. Les voy a contar de esta aplicación. Se llama FaceApp. No sé si chicas la usaron. Mi padre se la pasó usándola estas 2 últimas semanas, mandándome fotos de él como mujer. Decía que era igual a mí y yo era como, ay papá, no soy tan fea, ¿sí? Por favor. Sí, chicas, no, la cantidad de fotos. Después esta aplicación te hace mujer, te hace hombre, te hace viejo, te hace joven. ¿Es divertida? Es divertida. Pero lo que no saben es que esa aplicación te lee tus datos biométricos para transformarte de hombre a mujer y se queda con esos datitos. Y los usa también. Y también en la letra chica te pide acceso a tu carrete de fotos y se puede, en la letra chica dice que se quedan con tus fotos por 48 horas. Lo cual no está chequeado y es más, mucha gente dijo que es mentira, que se quedan con tus fotos más tiempo. Ellos prometen que no son para fines comerciales, pero ¿para qué las quieren tus fotos entonces? Sí, ¿no? Es raro. Y sí, y esto, bueno, hoy en día, como sabemos, hay muchísimos celulares que se desbloquean con la cara y países como en China que vos podés pagar escaneando tu cara y en los aeropuertos también te miden tus datos biométricos. Entonces ya no es como, ay, ¿para qué quieren mi foto? En realidad tu foto vale hoy en día. Pero claro. bueno. Es como la película, creo que es la 3, Misión Imposible 4 es, bueno, una de esas que se roban los datos biométricos de alguien para hacerse pasar por él y robar unos diamantes. Bueno, perdón, estoy reflejando, pero... Y no, sí, puede pasar. No es tan inocente que tengan tus datos biométricos. La FIP te pide tus datos biométricos acá en Argentina y bueno. O sea, sí, bueno, o sea, a mí me pasa que, digo, ¿a quién le puede importar lo que mis datos o mis fotos, o yo como que yo le doy permiso, bueno, no sé si está bien esto que voy a decir, pero yo doy permiso a todo. A mí me dice, ¿podemos acceder a tu carrete? Sí, ok, ¿podemos usar las cookies para...? Sí, ok, yo le doy ok a todo, no sé si está bueno, es verdad, ahora que lo decís estoy preocupada, pero no sé, pienso, ¿qué le puede importar a los rusos lo que yo tenga en mi carrete de fotos o mis datos? Bueno, igual yo no me bajé la aplicación, yo no estoy sacándome fotos, así que... Sí, yo no les recomendaría que se la bajen, pero sí es verdad que, bueno, hablando de esto de bajarse una la aplicación, en Twitter estalló la polémica porque muchos usuarios decían que mucha gente se quejaba de la aplicación Cuidar y usaban FaceApp, que era darle tus datos a los rusos, porque no lo mencioné, pero FaceApp es una aplicación de Rusia. Entonces, vamos a leer un par de tweets sobre este tema que dice, por ejemplo, @electrowoman dice, no se quieren bajar la app Cuidar y usan FaceApp. A lo que otro usuario responde, le tenían miedo a app Cuidar, pero se bajan FaceApp, que es anarcobolchevique rusa. Tus datos están más seguros con el portero del consorcio que con vos. Y bueno, sí, el portero del consorcio tiene fama de chismoso, pero me parece que tus datos están más seguros con el portero. Pero bueno, vamos a leer. Pará. Perdón que interrumpa, pero se ve que tengo muchas ganas de mirar una película, pero me estoy acordando de otra película, Ojo con el portero. Les recomiendo una película que se llama Mientras duermes. Perdón, me equivoqué. Es una película española muy buena y ojo, o sea, yo también soy muy confianzuda, admito que también le dejo llave al portero porque, bueno... no está bueno. Una mal. Claro, todo demasiada confianza. Porque para mí la gente por naturaleza es buena, entonces no pienso que quiera hacer maldades. Bueno. Saludos al portero que está escuchando Pox en este momento, le mandamos un beso grande. Bueno, listo, comentario hecho, pueden continuar. Bueno, tiraste 2 películas, así que nuestros oyentes tienen para entretenerse este fin. Sí. Bueno, vamos con otro tweet que dice, vivimos en un gran hermano donde Google Maps sabe dónde compras medialunas. Google te quiere comprar una aspiradora, TripAdvisor sabe que planeas irte a Brasil y Fiverr te sabe por qué sitios navegas. Pero Cuidar, no.
a las personas que se preocupan por la privacidad, pero hacen todas estas cosas, las bloqueo. Y la verdad que sí, o sea, si uno piensa cuando yo no sé, le digo a mi mamá, che, qué lindas zapatillas, y automáticamente me aparecen publicidades de zapatillas en todo mi mail, pero invadiéndome, que me obligan a comprar, o sea. Sí, te escucha, o sea, Google sabe todo lo que hablas, es increíble, no sé cómo se hace para bloquearlo, pero me ha pasado más de una vez. Igual voy a decir algo, acá me voy a ir al lado Ana de la vida, es como que un poco agradezco que descubran mis hábitos de consumo, eso como que no me preocupa tanto, y si tenía que buscar algo y me dio fiaca abrir el buscador, bueno, ya te lo traen. En algunas cosas está bueno. Lo de la cara me parece mucho, la verdad, eso no lo entrego, pero... Pará, tengo una duda. Sí. Tengo una duda ahora con esto de la cara, porque también yo he visto que algunas eran muy graciosas, hacían face up de algunos famosos, ¿no? Me mostraban cómo sería de mujer y de hombre. Sí. Pero, a ver, si yo me bajo el face up y subo una foto, no sé cómo funciona, pues no lo tengo. A ver si ustedes saben, yo subo una foto, por ejemplo, del presidente y lo hago mujer. Es como que de alguna forma, si esa imagen, si esos datos biométricos, o sea, eso queda en esta red rusa, que no sé para qué la usan, pero no fue el presidente el que aceptó poner su cara ahí, lo hice yo a modo de chiste, o sea que hasta le estoy tirando a él, no sé, estoy como ya ahora estoy imaginándome toda una red. Algún hater puede poner tu cara y robarte sí, tal cual, es real. Bueno, ya es otro nivel de problema ese entonces. Sí. Tal cual. Pero bueno, no nos olvidemos que nuestros datos son más públicos de los que creemos. Y sí, y hay... Sí. Perdón, que ahí quiero también un poco lo que dice, ¿no? También es cierto que hay en algunas cosas que es muy bueno que tengan los datos, porque bueno, por ejemplo, ¿no? Si te robas, si te pasa algo, uno puede rastrear a dónde estás. Y también es cierto que ahora, bueno, en el próximo bloque un poco es de lo que vamos a hablar con Daniela Aromi, que muchas veces estos datos sirven para lo que es después la formulación de políticas públicas, y como es en el caso, en el particular contexto del COVID, que ha sido de muchísima utilidad también el uso de datos. Sí, ¿por qué no pasamos a la charla y vamos a hablar de este uso en el contexto del COVID? Me parece muy bien. Bienvenidos al segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista. En esta ocasión estamos con Daniel Aromi, que es investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, y recientemente escribió un paper junto con el BID acerca del Big Data para obtener información relevante o como uso, digamos, en el marco de la pandemia y del aislamiento. Su trabajo ha sido publicado en Energy Economics, International Journal of Forecasting, International Finance y Journal of Applied Economics. Tengo todo complicado. Bienvenido, Daniel. Gracias por participar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto charlar con ustedes. Daniel, cuando estábamos metiéndonos en este tema, notamos que había como mucha falta de información básica acerca de lo que es el Big Data en general, o sea, si podés explicarnos un poco qué es eso, desde cuándo se aplica a la economía, cuál es el uso que se le empezó a dar en nuestra área, digamos. Sí, uno puede pensar que, hay varios costados detrás de esta idea de Big Data, pero en principio tiene que ver con muy grandes bases de datos, ¿no? Estas bases de datos pueden ser, por ejemplo, una base de datos de transacciones financieras o una base de datos que tenga que ver con los precios. Entonces tenés muchísimos precios publicados en muchísimas páginas web, o también de telefonía celular, una base de datos de las posiciones, la ubicación geográfica de muchos, de cientos de miles, millones de celulares. Son bases de datos realmente grandes. Esa es la principal característica. Sí. Y eso es una enorme oportunidad para aprender, ¿no? Claro, seguro. Queríamos que nos cuentes un poco de un paper que hace poco publicaste junto con el BID acerca de información que es bastante relevante en el marco del aislamiento, que tiene que ver con la movilidad. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esa investigación? Sí, es un trabajo donde tratamos de medir
la movilidad de las personas, pensando que esa es una característica importante en el contexto actual. Entonces, en particular, lo que nos interesaba ver es si las medidas de aislamiento obligatorio, las cuarentenas obligatorias, son efectivas, cuán efectivas. Por uno podría decir que hay dos opiniones totalmente opuestas. Una que dice, mirá, una vez que tenés la cuarentena, la gente no se mueve. Otra que te dice, mirá, una vez que tenés la cuarentena, la gente la ignora, sigue siendo lo mismo de siempre. Entonces es interesante ver cuánto cambia la movilidad de las personas, porque la verdad que no sabemos. Nos pusimos a ver, la medición tiene que ver con grandes bases de datos que muestran la posición de los celulares. El estudio es para Latinoamérica. Y encontramos que efectivamente sí, la cuarentena tiene un impacto. Por supuesto, el impacto no es 100%. Aproximadamente nuestra medida de impacto es 15%. ¿Qué es 15%? Lo que encontramos es que la cantidad de personas que se mueven más de 1 kilómetro cae un 15% cuando se implementan estas medidas cuarentenas obligatorias en distintos países de la región. Okay. O sea, como que el aislamiento es efectivo en un 15%, tomando en cuenta esa medida de 1 kilómetro. O sea, ese sería como okay. Claro, yo cuando... Ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo? Un problema es que no poco, sabemos cuál es la mejor forma de medir, ¿no? Nosotros tenemos una medición, es decir, tenés un fenómeno que tiene muchas facetas y uno elige cómo ese fenómeno bajarlo a una dimensión, ¿no? Claro, sí. Yo cuando hablan de movilidad, y 15% quizás parece poco, pero está lleno de imágenes de... Vieron que parece que los animales volvieron a tomar las calles, como que la gente se quedó en su casa en distintos países, pero en realidad no es tan así. Si 15% no puede no ser tanto como la gente quizás cree. Es verdad, sí, no es total. O sea, cambió muchísimo la forma en que están funcionando nuestras sociedades, pero, por supuesto, de repente hay lugares donde desaparecieron las personas, y hay lugares donde la gente sigue yendo. Los supermercados siguen poblados, Sí. Los parques no están siendo visitados. Es como que hay cambios bastante distintos, ¿no? Sí, y sobre el análisis de la movilidad, volviendo a eso. Hace unos días hubo ciertas controversias acerca de, no sé si escuchaste de la aplicación Cuidar, que medio que la gente se empezó a preocupar por la protección de los datos que le están dando a una aplicación. Pero no se dan cuenta que quizás sus datos ya están en otras aplicaciones, como por ejemplo las bases de datos que utilizaron ustedes, que si bien son totalmente anónimas y respetan un montón la privacidad, pero hay empresas privadas que están recolectando datos nuestros todo el tiempo y quizás la gente se espanta por cierta aplicación, pero en realidad le están dando sus datos a otras personas en otros momentos. Sí, esa es una preocupación muy válida. Es una preocupación muy válida que, como bien decís, no emerge ahora, sino que hace tiempo que estamos preocupados sobre nuestros datos, pero ahora adquiere un poco más de prominencia, ¿no? Porque estos datos se vuelven muy relevantes hoy. Entonces, es una preocupación que debe ser atendida, digamos, debe haber regulaciones, normas que aseguran que no estén en riesgo nuestros datos. Y eso tiene que ver con, sí, por ejemplo, cómo se manipulan los datos. Es una oportunidad, porque, por ejemplo, si uno se contagió de COVID, puede hacer un tracking de con quién estuvo, para después ir a buscar a esas personas y hacerle el test. Puede ser es un problema y una oportunidad al mismo tiempo. Me parece a mí, no sé qué opinas. Completamente. Y estamos en un mundo donde tu bienestar depende del bienestar de los demás y de lo que hacen los demás. Estamos en un mundo donde no estamos aislados, ¿no? En este contexto, yo voy a estar bien en función de en particular, de cuánto cuidado tengo yo y de cuánto cuidado tienen las personas que me rodean y las personas que rodean a las personas que me rodean. Estamos todos muy conectados, es un mundo donde hay una tensión entre intereses importantes, como es la protección de nuestros datos y por otro lado es la salud pública, ¿no? Sí, se entiende. Daniel, y una consulta. En el paper entonces ustedes analizan la movilidad de las personas y establecen, bueno, qué tan efectivo es la cuarentena. Pero una vez que se obtiene eso, digamos,
¿solamente ustedes lo que intentan hacer es algo descriptivo o la idea es que con esa información uno pueda tomar alguna medida o cuál sería, o sea, para qué ustedes creen, si es que lo hicieron a propósito o no, o que se le puede dar el uso de esa información, además de saber qué tan efectiva es una cuarentena? Sí, no, nosotros esperamos que esta información pueda ayudar en la toma de decisión, ¿no? Y nuestro ejercicio es simplemente un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer con estos datos. Entonces, primera pregunta es la efectividad. Queremos ver si las medidas son efectivas sobre la movilidad. Después viene la pregunta de si estas medidas son efectivas sobre la evolución de esta pandemia. Entonces, en la medida que uno tenga más y mejores datos, hay mejores chances de conocer si estas medidas tienen un impacto y cuál es su impacto sobre la evolución de la pandemia. Y como dije, nosotros tenemos una medida, que es la que analizamos en este trabajo, pero hay muchas medidas que uno puede hacer. Por ejemplo, uno podría tratar de tener indicadores de en qué medida la gente va al supermercado, en qué medida la gente utiliza medios de transporte. De hecho, ese tipo de indicadores existen, por ejemplo, Google computa este tipo de indicadores. Y después otras medidas que traten de medir aglomeraciones de personas o que traten de ver a un mayor nivel de definición si las personas de distintos grupos sociales están comportándose en forma distinta, siempre protegiendo la privacidad, pero tratando de saber más, de tener más datos. Por ejemplo, concurrencia a hospitales. Ese es un indicador que uno podría tratar de generar. De hecho, hay algunos análisis hechos en Estados Unidos que muestran que cuando la gente va más al hospital, tenés un indicador temprano de lo que pueda suceder con esta epidemia, a nivel bien desagregado. Sí, te hago una pregunta, volviendo, o sea, ¿estos datos los toma una empresa privada nada más? ¿La fuente de información para realizar estas investigaciones? Como bien comentaban ustedes, hay una gran expansión en la disponibilidad de estos datos. Originariamente fueron desarrollados con fines de estudios de mercado, ¿no? Sí. Hay un gran número de compañías que manejan este tipo de datos. Las más prominentes, por ejemplo, es Google, ¿no? O Facebook. Y en nuestro caso, la empresa que nos dio acceso a los datos se llama Veracep. Pero es una de un conjunto más amplio de compañías que trabajan con estos datos. La construcción de estos datos o la generación de estos datos en realidad está determinado por apps que uno tiene en los celulares, y estas apps comparten información sobre nuestra posición. Y como bien veníamos charlando, hay una tensión entre nuestro interés por la privacidad y por otro lado de lograr generar información que ayude en la toma de decisiones. Claro, yo lo pienso que, por ejemplo, si el Estado quisiera utilizar esa información, debería pagarle al privado para poder utilizarla, y quizás no sé si el Estado tiene la capacidad de procesamiento de esos datos de Big Data, no estoy segura, pero si quisiera... Ese es un dato muy interesante. Sí, en distintos países del mundo estos datos fueron explotados en mayor o menor medida. Uno podría a veces estar preocupado si son demasiado explotados, ¿no? O sea, en qué medida estos datos son utilizados para hacer un seguimiento individual, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hacemos nada de eso, está lejos de nuestro ejercicio, pero en algunos países este tipo de datos, sobre todo en Asia, han sido utilizados para hacer un seguimiento individual, y chocamos de vuelta con esta tensión. Bueno, quizás esto hace que sea más efectivo nuestra lucha contra la enfermedad, y al mismo tiempo nos genera mayores preocupaciones con respecto a la protección de los derechos individuales. Claro. Daniel, déjame que te saque un poco del tema de la movilidad y te lleve a otro tema que a las POCs nos parece súper interesante, que forma parte de tu investigación. Haces investigaciones para sondear las palabras en los medios de comunicación y determinar sentimientos de las personas. Creo que esto es algo que la gente no sabe que un economista puede hacer, y queremos que nos cuentes un poco más sobre esta línea de investigación. Bueno, sí, en primer lugar,
estamos en un mundo donde lo interdisciplinario va ganando terreno. Es decir, cuando uno hace economía, uno tiene que aprender cuestiones de ciencias de la computación. Al mismo tiempo, uno debería tener ciertos conocimientos o cierto interés por la psicología de las personas. Entonces, yo vengo trabajando desde hace un tiempo con un objetivo puesto en tratar de entender las fluctuaciones económicas. ¿Por qué un país crece? ¿Por qué un país tiene una crisis? Ahora, para entender esto, mi opinión es que también tenemos que pensar, medir con mayor precisión cuáles son las creencias de las personas, cuáles son las actitudes de las personas, y los medios de comunicación son una ventana a esto. Entonces, desde hace unos años vengo generando indicadores que procesan el texto en la prensa. En algunos casos son millones de artículos en la prensa, y a partir de esto, por ejemplo, tratar de medir manifestaciones de miedo, tratar de medir manifestaciones de incertidumbre y ver si estas mediciones nos ayudan a entender por qué un país tiene una crisis, cuánto va a crecer la economía el próximo año. Y de vuelta, es un campo interdisciplinario. Queremos tener herramientas de computación, queremos tener ciertas ideas de la psicología que puedan ser útiles y, por supuesto, en nuestro caso el foco está puesto en la economía, pero las herramientas son de varios campos, ¿no? Sí, sobre todo con la psicología. El programa pasado o el anterior, creo, estuvimos con una psicóloga, así que es lo que se llama Behavioral Economics también. Esto es para que nuestros oyentes de POC sepan que los economistas no están solamente viendo el dólar. Exactamente, ¿no? Nos interesan muchas cosas, o incluso uno podría decir, para entender el dólar tenés que meterte en la psicología de las personas, que es un objeto muy complejo y en parte por eso lo ignorábamos. O sea, en economía hubo un periodo de tiempo en el cual se pensaba, bueno, no te preocupes por la psicología. En parte esa actitud era porque reconocíamos que la psicología es muy compleja, ¿no? Claro, es como llevar las expectativas más allá y meterse adentro de eso que solemos decir al pasar, pero que tiene un montón de cosas, de factores adentro, la psicología, el miedo, los sentimientos que se expresan en los medios. Está buenísimo. Sí, la explosión de estos datos nos han permitido avanzar en estudios empíricos, es decir, estudiemos las creencias de las personas. Antes no teníamos esos datos, ahora que los tenemos más oportunidades para estudiarlos. Daniel, vos entonces comentabas que a través de las noticias o de los medios de comunicación la idea es un poco mapear cuál es, si hay miedo o cuál es el sentimiento de las personas. ¿Cuál es, digamos, la variable o las palabras o si es imágenes que ustedes toman para determinar, o sea, cómo se dan cuenta que hay, por ejemplo, pánico o miedo? ¿Cuáles son las variables o los comportamientos que ustedes observan? Bueno, ahí está, hay un enfoque que es simple y útil, donde uno dice, mira, hay 3-4 palabras claves que quiero utilizar. Por ejemplo, miedo y incertidumbre. Pero después hay un enfoque que trata de ser más informado, donde vos decís, ¿por qué no permitimos que haya algoritmos que aprendan a entender el significado de las palabras? Entonces, yo hice algún trabajo en esa dirección. Entonces, explotás grandes cantidades de texto y, digamos, las asociaciones entre las palabras en términos estadísticos, y de esta forma, por ejemplo, podés identificar, supongamos, un conjunto de 100 palabras que están asociadas al concepto de incertidumbre, 100 palabras que están asociadas a la idea de miedo. Entonces vos permitís que las máquinas, utilizando asociaciones estadísticas, aprendan el significado o los vínculos entre las palabras. ¿Eso es del machine learning? ¿Así se llama? Exactamente, tiene que ver con esas ideas. En ciencias de la computación hay un campo muy grande que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y estos investigadores se dedican a desarrollar algoritmos que permiten que automáticamente uno pueda entender el lenguaje. Sí, esto me hace acordar un poco, pero me hace acordar mucho, en realidad, no un poco, a una película, como para que la gente lo recuerde, Código Enigma, donde hablan de cómo se desarrolló la primera computadora y la historia un poco de Turing, ¿no? Él estaba convencido de que las computadoras iban a poder aprender. ¿Estamos ahí?
Sí, no, la gran pregunta de Turing era, bueno, hagamos la prueba de cuándo. O sea, sumate que vos empezás a intercambiar mensajes y te preguntás si quien te envía los mensajes es humano o una computadora. Bueno, nos estamos acercando a un punto donde cada vez es más difícil distinguir si es un humano o una computadora. Por supuesto, todavía creo que hay chances de que podamos distinguirlo, pero los avances son muy grandes, en parte motivados por cuestiones comerciales, ¿no? Estos no son investigadores que hacen estos trabajos simplemente pensando en publicar un trabajo científico. Hay un montón de empresas que quieren automatizar esto, en parte porque bajan los costos. Imagínate, esto ya lo conocemos, ya lo estamos viviendo, ¿no? Todas estas computadoras que nos atienden cuando buscamos servicio al cliente. Sí. Todavía no llegamos, y eso en parte explica cómo nos enojamos cuando la computadora no nos entiende. Pero también a veces sentís que te leen los pensamientos cuando, no sé, te parecen publicidades de cosas de las que hablaste con tu amigo. Ponele que querías, quiero comprarme un par de zapatillas, y entras al mail y tenés un banner al lado con 20 zapatillas, los precios, las distintas páginas, que vos decís, bueno, es un poco que me están escuchando. Sí, completamente. Una vez más, tenemos que avanzar. O sea, toda esta revolución de la tecnología de la información es una gran oportunidad, pero también es una gran amenaza. Entonces, una amenaza es esta historia de en qué medida pueden conocernos y en base a eso quizás manipular nuestras decisiones. Luego está toda la explosión también con el escándalo de las intervenciones que tuvieron un impacto político, ¿no? Estos escándalos que hubo en Inglaterra con el Brexit, en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, donde la preocupación era en qué medida estos algoritmos pudieran haber tenido un impacto sobre el resultado de las elecciones. Claro. Bueno, hace poco tiempo Trump tuiteó algo en ese sentido, tiene una polémica muy grande con Twitter, diciendo que bueno, las grandes empresas tecnológicas están o podrían propiciar el fraude ahora que vienen las elecciones en el COVID. Es un tema moral importantísimo. Sí, estoy de acuerdo. Y hablando de amenazas, ¿no? La otra amenaza, digamos, de la automatización o preocupación que nos puede generar son los empleos, ¿no? O sea, acá es una vez más, no es un capítulo completamente nuevo de la historia, ¿no? Siempre los avances tecnológicos constituyeron una preocupación en términos de los empleos, y este es un capítulo más de esa historia, y tenemos que seguirlo de cerca porque uno puede pensar que hay un mejor mundo hacia adelante, pero importa la transición. Si haces mal la transición, los costos van a ser muy grandes. Una transición hacia ese mundo donde tenemos que trabajar menos porque las máquinas hacen más trabajo por nosotros, puede terminar mal si es que, por ejemplo, hay muchos sectores que quedan excluidos, ¿no? Claro. Bueno, Daniel, nos pareció súper interesante explorar este costado no tan conocido de los economistas, estas investigaciones que tienen que ver con, por ahí yo le digo un lado B, pero porque no tiene tanta publicidad como a cuánto va a cotizar el dólar, pero que tiene mucho que ver con lo que vos decís, cómo se generan las crisis y cómo podemos empezar a preverlas. Espero que estemos en contacto, te comprometo para luego de las elecciones de Estados Unidos, porque yo creo que va a ser un gran tema lo que se viene. Trump está muy desconfiado de la nueva tecnología y dice que puede ser un factor de fraude, así que yo creo que se va a hablar muchísimo de esto en el futuro y esperamos poder contar con vos. Un gusto charlar con ustedes y cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Un saludo grande. Saludos. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa, se nos pasó volando, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotras y seguimos la conversación en nuestras redes sociales. ¿Dónde nos encuentran, Anto? Sí, nos encuentran en Twitter e Instagram como poco-ortodoxas, y si quieren volver a escuchar este programa o los anteriores, nos buscan en Spotify y YouTube como Poco Ortodoxas.
Exactamente, y estén atentes porque esta semana inauguramos una nueva sección, los viernes de recomendaciones, donde a un viernes cada tanto, así como hoy Ana les recomendó 2 películas, les vamos a estar recomendando contenido cultural para que disfruten en el fin de semana. Buenísimo. Nos vemos entonces el próximo martes para más Pods. Chao. Adiós. Chao.